¿Vamos? Abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles y me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Un río que camina hacia el mar. Abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, Hablando siempre de frente, mirando todo lo malo. Un río que camina hacia el mar. Un río que camina hacia el mar. Un río que camina hacia el mar. Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más. Casol Motos, Mini Mercado Fama, Maritano Chapas, La Casa de la Milanesa, El Negrito SRL, MDC Balanceados y Productos de Limpieza, Municipalidad de San Antonio de Litín, Municipalidad de Carrilobo. Nos llegamos a la localidad de Luque, aquí en lo que en algún momento fue también el ferrocarril. Con tirantes de la época, rieles, una escultura representando aquellas épocas en metal de inmigrantes. Esto es el Centro Cultural Hernán Viano. Centenario de Luque, 19 de noviembre de 1910. Este avión biplaza de la Armada Argentina que cumplió 5.000 horas de vuelo. En su placa podemos ver que dice Base Aeronaval Punta del Indio. Bueno, está en este lugar siempre homenajeando a nuestros héroes de Malvinas. Monumento del hermanamiento de la localidad de Luque en la provincia de Córdoba, Argentina, y Vinovo en Italia. Vemos como un inmigrante italiano y nuestro gaucho, invitándolo a tomar mate. En homenaje a los bomberos voluntarios que salvan tantas vidas. Seguimos caminando por la localidad y aquí nos encontramos con una escultura en metal homenajeando el cumpleaños número 100 de la localidad de Luque. Y también encontramos en la Plaza 25 de Mayo de la localidad de Luque el monumento al Bicentenario de la Patria, Bicentenario del Cruce de los Andes y la Gesta Libertadora Sanmartiniana. Seamos libres, que lo demás no importa nada. General Don José de San Martín. La vida es nada si la libertad se pierde. General Manuel Belgrano.
en el año del general Manuel Belgrano, en homenaje al prócer por los 250 años de nacimiento y 200 de su muerte. Estos 4 libros que estamos viendo en este momento son de la periodista y escritora Norma Novella, que vivió muchísimos años en la localidad de Luque y que, bueno, nos llegamos a ella para conocer un poco de sus escrituras, de su revista El Palomar, de su historia de vida, porque en 4º grado, concursando con una redacción, ya su maestra le diría a su papá que podría ser una escritora o periodista. Norma, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas tardes, mucho gusto. No, bueno, por favor. sí, es una anécdota bastante interesante porque mi papá la tuvo como una reflexión válida para después aclarar que la vocación de sus 6 hijos un poco fue signada por determinados temas, ¿no? Porque cada uno hizo lo que les gustaba, más allá de lo que conviene o no conviene, porque siempre mi papá me decía que era poco creíble que me hiciera millonaria con la carrera de periodismo y escritora. Pero bueno, en eso le doy la razón, no me hice millonaria, pero sí logré mi gran deseo, ¿no? de tener la posibilidad de tener mi propia revista durante 27 años, que aún está, persiste todavía en hacerse valer mi revista, y mis libros, que son como hijos, ¿no? Oki la camionera, yo averigüé para hacer este tema, un tema, en realidad yo quería contar algo que definiera a la mujer que toma las riendas de su vida, que no necesita el aval de nadie para hacer su vida. Entonces pregunté cuál era una de las profesiones que menos mujeres había y me dieron este dato: de cada 100 hombres que manejan y conducen un camión, hay una mujer. Cada 100, una mujer se la ve en las rutas del país. Entonces yo imaginé que era muy difícil, por lo tanto me gustó la idea de relacionar a Coqui, esta mujer, con el tema ¿no? Que nos intriga tanto a todas las mujeres, en el sentido de cuándo se nos va a respetar lo que yo siempre sostengo, que es no ser ni más adelante ni mejor que el hombre, sino a la par. Y siempre hablo para expresar este concepto, de ese tema de un gran cantautor que fue Papo, que se falleció en un accidente de moto, que cantaba juntos a la par. Ese para mí es el concepto básico de cómo relacionar al hombre y la mujer, juntos a la par. Y un poco Coqui determina ese concepto, ¿no? Que la mujer debe ser considerada al igual que el hombre. ¿Coqui es una mujer real? Es decir, no, ficción, pero mujeres, en fin, en la vida real. Claro, exacto. O sea, tiene mucho que ver del ejemplo válido que yo tengo como persona, en que no le tuve miedo a ejercer lo que sea. Yo siempre digo, riéndome, que nunca tuve un no, porque todo lo que pedí en la vida era factible. Entonces, cuando uno se pone metas que son factibles, imposible el no. ¿Cómo es la historia de esta periodista, de esta escritora? ¿Cómo llega a ser quien es? Sí, antes habíamos estado charlando de ese tema y un poco lo reflexivo, como toda historia de vida, ¿no? Porque todos, no hay nadie que se pueda eliminar de esto tan preciso que es la historia real de cada uno y por lo que ha pasado, ¿no? Todos tenemos una historia de vida. Claro, cosas interesantes o no para contar.
Y bueno, yo he perdido a mi papá cuando tenía 10 meses, o sea que no lo conocí. Y cuando tenía 3 años, mi madre me lleva al consultorio del doctor Luján y luego de 2 horas de larga espera, cuando llama a mi apellido Novella, yo me enfrento a él y le digo, hola papi, con todo el amor del mundo. Y desde ahí en más, hasta el día de hoy, fue mi papá, ¿no? Y con todo el amor del mundo, porque fue un gran padre. Y bueno, a los 6 meses ya se había casado con mi mamá, o sea que ya había formado pareja y de esa pareja luego tuvieron 4 hijos más, ¿no? O sea, mi mamá al quedar viuda había quedado conmigo de 10 meses y embarazada de mi hermana, o sea que tenía 2 hijas Novella y luego tuvo 4 hijos con el doctor Luján. Y bueno, es una historia muy interesante, muy linda, porque hubo muchas alegrías, muchas tenacidades, muchos sacrificios. Fueron padres muy valiosos porque dejaron su huella en todo lo que significa el estudio, la importancia de hacer lo que uno quiere, pero siempre dentro de lo que significa ser buena persona, ¿no? O sea, era un hombre muy valioso en cuanto a que todo el mundo lo apreciaba y lo quería más desde ese punto de vista del hacer el bien. Mi mamá se enojaba porque ella tenía que ayudarlo en todo y se enojaba por ahí porque le decía, esto es una clínica privada, no un hospital, porque él atendía a todo el mundo gratis, atendía partos, operaciones, todo. Entonces, eso de ser una persona tan sensible y tan con esa impronta del dar, del ver al otro en igualdad de condiciones, ¿no? El típico médico de los pueblitos, claro, recién llegado, y que todos le van tomando ese cariño. Claro, para él la medicina no era un signo peso, era un sacerdocio, y eso nos decía siempre. Para mí la medicina es como un sacerdocio, o sea, yo tengo que responder para todos por igual. Ya puede abonar las facturas y comprar energía prepaga de la cooperativa ingresando a www.cooperativalasvaras.com.ar. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, 70 años al servicio de los varenses. Municipalidad de Carrilobo, trabajando juntos con vos. Obras, progreso, viviendas, cultura, deportes, medio ambiente, todo para nuestros vecinos. Municipalidad de Carrilobo, trabajando juntos con vos. Gestión Daniel Tápero. Casol Motos, todos los repuestos y accesorios, cascos, escapes, indumentaria, lubricantes, cubiertas y mucho más. Casol Motos, todo para cuidar y proteger tu moto. Calle Mitre 220, Las Varillas, teléfono 45 69 26. Casol Motos. Solo 2 pasos te separan de todo lo que necesitas. Mini Mercado Fapma de Cristina Borgoño. Almacén, bebidas, artículos de limpieza, librería, artística. Ahora más grande y con mucho más para tu familia. Pasaje Ravenet 134. Mini Mercado Fapma. MDC Balanceados y Productos de Limpieza. Alimento balanceado a granel y por bolsa para todas tus mascotas. Perros, gatos, conejos y aves. Los mejores productos de limpieza los encontrás en MDC. Detergentes, suavizantes, desodorantes líquidos. 10 variedades de jabones líquidos para lavarropas automáticos y a paleta. Tu pileta necesita cuidados todo el año. Todos los productos que necesitas los encontrás en MDC, 9 de julio 290, Las Varas.
Maritano Chapas, tenemos años de trayectoria, te conocemos, nos conoces, entregamos trabajos de calidad y siempre, pero siempre, un ratito para la charla. Visítanos en Helen Keller 188, Las Varas, teléfono 03 533 15 68 10 45. Trabajamos con todas las empresas de seguros del mercado. Maritano Chapas. El Negrito SRL. Para tu vehículo, baterías Moura y además distribuidor oficial de lubricantes en sus mejores marcas. El Negrito SRL. Telefax 03533 42 3001 45 67 35. Rivadavia 562 de la ciudad de Las Varillas, sobre Ruta Nacional 158. El Negrito SRL, lubricantes y baterías. La Casa de la Milanesa. Variedad de Mila, los tradicionales cortes vacunos, chacinados y ahora también tenemos pollos, embutidos, carnes a la bolsa y mucho más. En la Casa de la Milanesa, en Sargento Cabral 486 de Las Varillas, la Casa de la Milanesa. Juntos volemos alto. Municipalidad de San Antonio de Litín. En alto nuestra localidad con obras públicas, actividades culturales y deportivas para niños y adultos, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, con salud, educación y medio ambiente. Juntos volemos alto. Municipalidad de San Antonio de Litín. Gestión Juan Pablo Vázquez. Recorriendo capillas e iglesias, y estamos en la localidad de Luque, la iglesia San Ignacio de Loyola. Al costado de la misma hay una réplica realizada en madera. ¿Cómo es esa historia que en cuarto grado lo que yo comenté? Ah, sí, sí, muy gracioso porque cuando yo estaba en cuarto grado la maestra pide a todos los chicos que hiciéramos, a todos los estudiantes, que hiciéramos una redacción libre que iba a concursar y bueno, que había premios para el que gane segundo, tercer puesto y demás. Y ella lo tomó como un premio, dar un premio para que uno tuviera esa gracia de hacer algo interesante y que pudiera sacar lo mejor de cada uno. Y a la vez ella evaluar cómo estaban en el nivel ortográfico y todo eso. Bueno, entonces yo elegí el tema Mi abuela. Y bueno, y gané el concurso, salí primera. Y la maestra llamó a mi papá y le dijo, mire doctor, Norma va a ser o periodista o escritora. Y le digo más, tal vez las dos cosas. Dice, porque nunca vi en una niña semejante ortografía, ese nivel ortográfico que tiene y cómo se expresa. Y así fue. Así que, bueno, siempre quedó en la familia esa anécdota, ¿no? De que ya la maestra de cuarto grado había visorado esa vocación mía, ¿no? Bueno, pero para llegar a estos hermosos libros hay una larga vida recorrida, hay una revista también
que se llama el Palomar. El Palomar. Bueno, para las personas que recorremos la Ruta 13, vemos que cerca de la terminal de ómnibus hay una réplica histórica de un palomar que, dicho así, nos imaginamos que es un palomar para palomas. Sí. Y bueno, pero que tiene otra historia. Pero para llegar a esa historia tenemos que pasar un poquito por la primera historia de Norma, Sí. desde su niñez, para conocer un poquito y llegar a todo lo demás. ¿Puede ser? Sí. Una historia de vida. Sí, voy a tratar de ser sintética porque es muy largo, ¿no? Sí. Ese daño siempre me lo hacen ver de que yo demasiado alargo las cosas, pero bueno, para mí tiene mucha importancia los vericuetos, entonces por eso explico todo. Pero sí, la historia del Palomar es muy, muy, muy antigua porque data de 1800 y tanto, cuando todavía no había urbanización, no había un pueblo que se destaque, simplemente eran zonas rurales. Y en esa época los bandidos, que eran los indios del momento, venían en malones a robar el ganado. Entonces, ¿qué hacía la gente de la zona rural? Hacían un vigía, le llamaban, o sea, era un edificio que constaba con una altura bastante importante, donde desde ahí, con la vigilancia de hombres, que cada uno tenía su horario, o sea, estaban dispuestos para eso, observaban cuando se levantaban las polvaredas. O sea, subían por una escalera y claro, de allá arriba veían. Tenía más de 30 metros y era una escalera caracol en el centro, y hacia arriba era como un gran balcón, digamos, no sé cómo expresarlo, pero de ahí se veía todo nítido. Entonces ahí, con lo que pudieran ellos en ese momento, no sé qué sería, llamaban al resto para armarse y defenderse de esos malones. Y bueno, cuando se urbaniza la zona y empieza a haber ya policía, o sea, todo lo que es una estructura urbanística, el Palomar dejó de tener esa necesidad y se transformó ese edificio en altura en un palomar, porque lo único que... Nidos de palomas. Para lo único que servía era nido de palomas, que eran millones. Y bueno, cuando mi papá llegó a Luque como médico, que fue al centro de salud, empezó a notar que eran demasiados los casos de enfermedades de niños que acudían al Palomar a jugar con las palomas, con la onda y con todos esos temas. Entonces dispuso que eso no tuviera más efecto y se derrumbara. Ya no cumplía su función, claro, y traía problemas. Muchos problemas, porque era impresionante la cantidad de chicos que se quebraban, porque al caerse de esa escalera caracol, seguro, tenían problemas muy especiales y graves. Ninguno era tan suave y leve. Así que bueno, por su mediación, que fue hacia la municipalidad con el Consejo Deliberante, habló el tema, se derrumba el edificio. Medio como que en la gente quedó una nostalgia de que faltaba ese elemento que preservaba la historia, ¿no? Como dato histórico, y que todos lo tomaban como eso, como un hecho histórico. Y entonces, ante esa parte negativa de la parte emocional de las personas, se decidió hacer esa réplica que hoy está en la terminal de ómnibus, y que aunque sea chiquito, pero representa exactamente lo que fue en su momento el Palomar. Norma, ¿y cuándo nace la revista El Palomar? ¿Y cómo? 1997. Yo vivía en Córdoba, en el 96 me mudé a Luque por una enfermedad de mi esposo, y bueno, acaba de recibirme, pero sin posibilidades de enfocar nada, porque me veía totalmente con las manos atadas, no sabía. Yo ya había estado en La Voz del Interior
porque había un amigo ahí que habíamos estudiado juntos y me había dicho que posiblemente me tomaran, pero bueno, con esto de la enfermedad de mi esposo tuve que desistir de vivir en la gran capital porque mi hijo era chiquito y no podía criarlo en ese espacio sola. Así que retomé la idea de volver a Luque, a donde estaban todos mis familiares, o sea, el lugar, el territorio que te aguarda, ¿no? Que yo siempre digo que uno tiene que volver a la tierra, donde lo vio crecer. Y bueno, y ahí dije, tengo que hacer algo propio, porque no tenía la disposición de poder compartir con alguien lo que yo quería hacer, porque no se daba en ese momento en Luque, estoy hablando 27 años atrás. Así que bueno, fui a la municipalidad, les pedí que si me podían ayudar con el tema de impresión, que en ese momento era muy caro, sigue siendo, pero bueno. Sigue siéndolo, sí. Ahora mi revista hace desde el mes de marzo por problemas de no conseguir papel, todo ese tema de que imprimir era imposible, se hizo digital. Pero gracias a Dios ha tenido un auge importante y creo que se lee más que antes. Me dieron esa posibilidad y empecé con la revista y desde entonces, hace 27 años, sigue en pie y dándome siempre. Son 4 pueblos los que integran la revista: Calchín, Luque, Villa del Rosario y en un tiempo Capilla del Carmen. Ahora es un tiempo que no participa, pero estos 3 pueblos sí están vigentes. Y bueno, muestro toda la realidad de cada pueblo, o sea, la evolución misma, el desarrollo que cada pueblo tiene a nivel, en todos los aspectos, laboral, todo lo que se desarrolla en cuanto a mejoramientos, a todo lo que enriquece la parte urbanística de un pueblo y lo cultural mayormente. Y bueno, y en las páginas centrales hablo de temas así como los que estamos viendo en este momento, ¿no? De historias del pueblo. Antes a todas las personas mayores les hacía una nota para que contaran cómo había sido el hacer de tantos años, ¿no? Cómo era, y contaban cosas tan hermosas que uno ni se imagina. Ahora, como ve todo tan automatizado, no imagina cómo han vivido esa gente. Cómo han vivido y cómo, sí, y cómo entonces fue. Era riquísimo los comentarios porque uno evaluaba esas cosas y decía, ¿cómo han hecho para...? Imagínense, era braceritos, no había plancha, todo. Para sobrevivir. Claro, era todo tan... lo mínimo indispensable, ¿no? No había comodidades de ningún tipo. Bueno, ahora estoy ya haciendo el 5.º libro, que se llama Neike Neike 2020, que lo empecé en pandemia en el año 20, por eso se llama. Neike Neike quiere decir vamos, vamos, en idioma guaraní. Y bueno, en pandemia yo conocí una persona que estimo mucho y es descendiente de guaraníes. Y es una historia riquísima. Y cuando yo era chica, mi papá no hacía fiestas en mi casa por el tema que había una clínica y la casa de familia estaba dentro de la clínica. Hoy eso no existe ya. Hace muchos años que legalmente no se puede hacer algo así, pero en ese momento sí. Y entonces no había fiestas en mi casa, pero justo una Navidad no había enfermos internados y mi papá invita a una familia de Villa del Rosario, los Rubiolos, muy conocidos, que tenían un yerno que cantaba, era correntino y cantaba chamamé. Y entonces cantó el mensú. Y yo agarrada de cacho, el señor por toda la plaza íbamos cantando, él con su guitarra, cantando el mensú, y decían, que la fuerza del capanca, bueno, es larga. Y entonces al otro día a mi mamá le dije, mami, ¿qué quiere decir neike, neike, que Cacho decía? Ay, no sé, hija, porque eso es idioma guaraní, yo no lo conozco.
blanco del látigo cruel. Neike, neike, el grito de Capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjaron los hombres de corazón. Y me quedó la duda. Yo tendría 10 años. Y bueno, con este señor que sí conoce muy bien y habla el idioma guaraní, le pregunté. Y me dice, quiere decir vamos, vamos, porque le castigaban a los indios con los capangas, que eran las personas que castigaban a los indios para apurarlos a que trabajen más, ¿no? Y les dejaban las espaldas a rayas de tanto latigazo. Y neike, neike quiere decir vamos, vamos. Y bueno, un poco la historia nuestra, tanto de él como la mía, tiene ese vamos, vamos, siempre para adelante, construyendo. Bueno, Un cálido susurro es el primero que tuve la gracia de que ese era yo en aquel momento. Pesaba 30 kilos más, te aclaro. Bueno, el infarto hizo que bajara de peso también. Es una historia real porque cuenta la historia de mi marido, que estuvo 28 años enfermo, dependiendo en todo aspecto, porque era un hombre que tuvo un derrame cerebral y no pudo salir de eso, y bueno, fue muy dependiente, y siempre digo que fui con mucho amor su enfermera las 24 horas, porque no había otra posibilidad, pero creo que él hubiese hecho lo mismo por mí, ¿no? La rebelión de mis tripas es la segunda historia que realicé, que cuenta 3 mujeres muy empoderadas, tanto Rina, que es una mujer hiperobesa, pero no soy yo, trato la obesidad en esta mujer como lo hubiese tratado en mi caso, pero su historia no tiene que ver con la mía. Son chicas jóvenes, por lo tanto yo cuando lo escribí ya era una mujer mayor. Y bueno, las 3 mujeres tienen ese rigor insustituible que es ir al frente, cueste lo que cueste. No hay nada que las detenga, y siempre por el camino correcto, ¿no? O sea, no hay desvíos. Y este es mi último libro, que se llama Tu emboscada y mi preludio. Bastante fuerte el título, pero la emboscada es una traición, por supuesto, que padece la protagonista, y luego con todo ese mecanismo de acelerado que le va imprimiendo en su derrotero de buscar lo positivo de la vida, de volver a creer, de volver a amar. Por eso dicen mi preludio, porque preludio significa eso, ¿no? El volver a nacer, el volver a ser, el volver a iniciar algo, ¿no? Es como una mariposa que se abre. Y bueno, es la historia de una mujer muy fuerte que sufrió las consecuencias de un abandono. Así que por supuesto después, en general mis novelas terminan bien, no me gustan los finales tristes, soy bastante positiva, así que siempre le doy un brillo especial a los protagonistas para que logren salir de las penurias y los problemas. Pero bueno, este libro estuvo mucho tiempo dentro de los 10 libros más vendidos. Tu primer libro. Sí, así que tuve ese gran gusto. Después fui varias veces a la Feria del Libro en Buenos Aires y también tuvieron mucha acogida, así que no, dentro de todo
ya voy a cumplir 70 años, creo que lo que he sembrado ¿Te sentís conforme? Sí, ha dejado su pequeña semillita. Tengo personas a mi lado o conocidos que no han asistido nunca a instruirse en una escuela, ¿no es cierto? O sea, no tienen título, no tienen tal vez un primario incompleto, sin embargo son personas hermosísimas en cuanto a su nivel cultural, su decir, su conocimiento, que están relacionando el mundo con lo que pasa y no simplemente contestando sí o no, porque no saben cómo explicar o encontrar la palabra justa para llevar adelante una conversación. Y eso es automático. Cuando usted ve a una persona que habla tan correctamente, se expresa tan lindo y puede dialogar de cualquier tema, es porque se ha comido libros. Esto es la mayor instrucción. No porque sea el mío, ojo, estoy hablando de los libros en general. Los libros te dan todo el nivel cultural que necesitas para ser una persona de bien y que pueda manifestarse, así sea adelante de sus nietos, de sus hijos, de sus amigos, de quien sea, con la soltura del conocimiento, porque te enseña un libro. Siempre al terminar la última hoja de un libro, vas a decir, qué satisfacción, mira lo que aprendí, porque siempre algo te va a dejar, siempre. O sea que he sido una lectora toda mi vida y agradezco muchísimo, porque uno puede tener una instrucción. Yo me acuerdo que cuando estudiaba periodismo, una de las materias era filosofía. Cuando yo leía todos esos grandes filósofos, pensaba para mis adentros, ¿de qué me sirve todo esto? Y hoy, que pasaron tantos años, me doy cuenta cuánto me sirvió. En ese momento no lo relacionaba como algo positivo, pero esos grandes pensadores, hoy a la distancia, siendo yo una persona entre comillas sabia por la edad, lo digo claramente, que toda persona que pasa los 60 años ya puede considerarse sabio, entonces ahora me doy cuenta todo lo que me dejó esos grandes pensadores, todo lo que me dejó estudiar sobre ellos. Entonces toda nuestra vida tiene que estar en concordancia con eso, de conocer. Pienso que un libro es el mejor viaje que podemos hacer, porque un viaje nos puede visualizar cosas maravillosas, pero lo tenemos que hacer al viaje. En cambio esto, en un ratito en tu casa, abrís un libro y aprendes de todas. Gracias, Norma. No, por favor, gracias a vos. Me encantó la nota y ojalá que todo sea para bien, que haya dejado ese mensaje que me interesa, que Seguro que sí. que la gente lea, simplemente eso. Seguro que sí. Un gusto. ¿Vamos? Abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles y me llevaré las buenas luces que tiene